Edición Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias a esta hora del almuerzo, transmisión que hacemos de manera conjunta entre Chilevisión y CNN Chile, muy pendientes de este cuarto día de conflicto en donde se han vivido momentos de alta tensión durante las últimas horas entre Ucrania y Rusia. Kiev resiste, sigue en manos ucranianas, mientras se ha confirmado que el presidente Zelensky ha aceptado iniciar conversaciones de paz. Estamos ya junto a Jacinta Molina, continuamos con ella para ver de qué manera se va desenvolviendo esta situación y cuándo se podría concretar estas conversaciones. Jacinta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Pato, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Lo más probable, dicen desde el Ministerio del Interior de Ucrania, sea el día lunes. Así lo comentaba el viceministro, de hecho, de esa cartera, el lunes en la mañana. Es un anuncio reciente que viene luego de una segunda invitación durante esta mañana que había sido rechazada, porque recordemos que el ofrecimiento era que estos diálogos se realizaran en Minsk, Bielorrusia. Va a ser en este país, pero en la frontera, eso sí, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, muy cerca de Chernóbil también, así que eso por lo menos significa una modificación a lo que había pedido Ucrania, porque en algún momento, y este era el argumento que se entregaba desde el gobierno de Volodymyr Zelensky, era que no se consideraba Bielorrusia como un territorio neutral. Recordemos que es un gran aliado de Vladimir Putin, un gran aliado de Rusia. Habían tropas ahí desplegadas, todavía las hay, y por eso Volodymyr Zelensky decía que esta no era una zona segura, era de hecho un lugar en el cual se les estaba atacando, desde el cual se estaba realizando esta ofensiva, y por eso él decía, estamos dispuestos al diálogo, pero no en ese lugar, sino que, por ejemplo, había propuesto Varsovia, Budapest, además, pero finalmente se llega a este acuerdo en la frontera. ¿Y cuándo conocemos nosotros esa información? Y quizás este sea otro factor determinante, cuando Vladimir Putin en un discurso llama a las tropas de disuasión nuclear a que estén en alerta máxima. Un anuncio que, por el calibre, ¿no?, que tiene y la significancia, por cierto, generó mayor alerta, mayor tensión, y solo unos minutos después de aquello, finalmente desde Ucrania se confirma que aceptaban esta negociación, la que empezaría el lunes, y con otro antecedente también que se me quedaba en el tintero, el envío de una delegación ya que estaba en Bielorrusia durante esta mañana. Y esto además, Jacinta, para ponerlo en contexto, se da también en momentos en que Ucrania dice ya que va a acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese contexto es que se da también que esta reacción de parte del gobierno ruso, y que finalmente se vaya a iniciar, al menos esté esta voluntad de poder iniciar un diálogo, porque recordemos, había atisbos de que había intenciones de poder conversar, pero finalmente eso quedó en nada desde el miércoles hasta hoy, y el principal obstáculo entonces, Jacinta, era la sede donde se podía realizar esta conversación. Se había propuesto por parte de Ucrania Varsovia, Polonia, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo en una zona fronteriza de Bielorrusia, donde además, Jacinta, si tú nos puedes comentar, hay también habría un compromiso del presidente bielorruso para mantener las tropas al menos quietas, alejadas de ese momento en que se puedan desplazar estas delegaciones. Claro, es en la zona de Pripyat, en la frontera entre ambos países, y es muy bueno ese dato porque Zelensky, el presidente ucraniano, comunica esta determinación y dice que lo hace luego de conversar con Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso. Sostuvo una conversación con él recientemente, y es ahí cuando este le garantiza que ninguna de las tropas ni aviones
se van a mover, va a haber actividad bélica, es decir, un cese de actividad en esa parte, porque menciona solamente el territorio bielorruso, es que se ha aceptado entonces esta negociación. Es decir, le da una garantía de seguridad a esa delegación ucraniana que ingresa a un territorio que ellos consideran hostil porque es aliado del país que los está atacando ahora, los está invadiendo, y les da garantías Lukashenko de seguridad a esta delegación cuando ingresen, estén en estas negociaciones y se retiren. Bien, vamos a establecer comunicación a esta hora, Jacinta, con Daniel Matamala, quien se encuentra en Hungría, en camino además a la frontera. Daniel, mucho gusto en saludarte, si nos puedes comentar cuál es la situación a esta hora y lo último, lógicamente, que tiene que ver con esta noticia que esperemos pueda llegar a un puerto de una negociación. Lo ha dicho el presidente ucraniano, ellos no quieren guerra, ellos quieren poder conversar con su par ruso. Buenas tardes. Hola Pato, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Jacinta nuevamente. Como conversamos recién con Rafa también, de alguna manera da la impresión de que se ha abierto una ventana de oportunidad que podría permitir entonces tener, o al menos la opción de poder llegar a las conversaciones. Ustedes ya relataron cómo de alguna manera el tema de la sede de las conversaciones había sido hasta ahora un punto que había detenido o había frenado cualquier posibilidad de acuerdo. Era evidente también que Rusia, al poner como condición que estas negociaciones se hicieran en la capital bielorrusa, Minsk, no tenía una real voluntad de diálogo, porque evidentemente esa condición era totalmente inaceptable para el gobierno ucraniano. Bielorrusia no solo es aliado de Rusia, sino que incluso es parte de esta ofensiva contra Ucrania, y por lo tanto esa opción era totalmente imposible. Ahora que se ha abierto entonces esta posibilidad de tener un diálogo en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, eso abre de alguna manera una ventana de oportunidad, y la abre porque, claro, de alguna manera el plan A que tenía Vladimir Putin al ordenar esta invasión, es decir, un desmoronamiento rápido del gobierno y de las fuerzas militares y de la sociedad ucraniana, no ha ocurrido. Ucrania ha resistido en términos de que sus fuerzas militares se han mantenido bajo el mando del presidente, que el presidente también ha liderado esta posición de mantenerse dentro de la capital, y que la sociedad ucraniana, que muchas veces ha estado dividida entre pro-europeos o pro-rusos, también ha respondido hasta ahora de manera clara en favor de lo que está haciendo el presidente ucraniano. Entonces, todos esos factores sumados han hecho que ya sea mucho más difícil el plan original de Vladimir Putin, que era básicamente lanzar una invasión que desmoralizara rápidamente a los factores de poder, tanto militares como políticos, en Ucrania, provocara la caída del gobierno. Recordemos que el propio Putin, en las primeras horas de la invasión, llamó a los militares ucranianos a dar un golpe de Estado, a derribar al gobierno, diciendo que ese gobierno ucraniano era, en palabras de Putin, una banda de drogadictos y de neonazis, y que luego entonces Putin estaría dispuesto a negociar con ese nuevo gobierno militar que saliera de ese golpe. Eso ya no ocurrió, o al menos no ha ocurrido con la velocidad que lo esperaba el gobierno ruso, y por lo tanto las circunstancias que se le abren son bastante más difíciles. Hoy día Rusia está enfrentando una ola cada vez mayor de sanciones económicas, de ayuda militar cada vez más importante que están dando también los países occidentales a Ucrania, de consecuencias de todo tipo, incluso cosas que pueden parecer secundarias o anecdóticas, incluso en materia deportiva. Por darles un ejemplo, Rusia perdió la sede de la final de la Champions, que se iba a jugar en San Petersburgo, y ahora fue trasladada a París, y está a punto de quedar fuera también de su participación en las clasificatorias mundialistas, porque los tres países que tenían que enfrentarse a Rusia en esas clasificatorias, ya los tres han notificado a la FIFA que ellos no van a jugar contra Rusia, y por lo tanto la FIFA tiene que decidir si descarta a esos tres países y clasifica de oficio a Rusia, lo que sería bastante impresentable, o si elimina en cambio a Rusia de la competición. Puede parecer secundario, pero incluso ese tema del deportivo tiene que ver con una serie de consecuencias que está viviendo en muchos ámbitos culturales, económicos, políticos, un gran precio que está pagando Rusia también por esta invasión sobre Ucrania. Todos esos factores sumados me parece que están marcando, por lo tanto, al menos una ventana de oportunidad. No sabemos qué va a ocurrir, por cierto, en cuanto a que Rusia tenga una mayor disposición de poder retomar el diálogo con Ucrania. Daniel, vamos a seguir conversando contigo, pero te invito a ti y también a quienes nos ven a escuchar precisamente estas declaraciones que se dieron durante el día de hoy, que llegaron en voz del presidente Vladimir Putin, y quizás fueron también uno de los puntos de inflexión que marcaron esta jornada, y las determinaciones que se adoptaron después, cuando llama a las fuerzas de disuasión a estar en alerta máxima
que significa activar, de hecho, la fuerza nuclear, ¿no?, que tiene Rusia y dar esa señal al mundo. Él decía por la respuesta que había recibido de Occidente, estas sanciones que se habían anunciado luego de esta invasión a Ucrania. Escuchemos esas declaraciones y luego las comentamos y también conocemos cómo se han recibido precisamente allá en Europa. Como pueden ver, no solo los países occidentales toman medidas hostiles contra nuestro país en la dimensión económica, sino que también los altos funcionarios de los principales países de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas con respecto a Rusia. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor General que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Ahí estaban las declaraciones del presidente Vladimir Putin dando esa señal que llega y a los minutos después, Pato, conocemos la confirmación de estas negociaciones que se darían mañana. Sí, esperemos y que puedan ser también muy importantes. Daniel, ¿cuál ha sido la reacción en Europa sobre estas palabras, estas declaraciones de Vladimir Putin, quien pone en alerta a sus fuerzas nucleares como respuesta a estas sanciones que han implementado de parte de la OTAN? Sí, negocia Putin, pero con la pistola arriba de la mesa, no solamente en términos de las tropas que están en terreno actualmente de la guerra que ha lanzado contra Ucrania, sino también recordándole al mundo entero que él tiene el botón nuclear, que Rusia es la segunda mayor potencia nuclear del mundo, junto con Estados Unidos, y que tiene el poder suficiente para aniquilar a todos sus rivales en una eventual guerra nuclear. Como sabemos, el factor de disuasión nuclear siempre ha sido muy importante. Fue el factor más relevante durante la Guerra Fría, donde la doctrina de la destrucción mutua asegurada fue la que conservó ese precario equilibrio, que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que cualquiera de los dos que lanzara un ataque nuclear sería a su vez aniquilado por el adversario, y eso, por absurdo que parezca, fue la manera que finalmente la Guerra Fría se mantuvo en los parámetros en que estuvo durante el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1991. Y Vladimir Putin entonces usa ese factor nuevamente para recordar que es una potencia nuclear y que tiene el dedo encima de ese botón, de ese gatillo en cualquier circunstancia. Diría que la reacción en Europa ha sido más bien, más que de temor, ha sido nuevamente de mucha molestia, de mucha indignación. La verdad es que los pocos aliados que tenía Putin en Europa, quienes hablaban públicamente en su favor, han debido salir a denunciarlo. Ha ocurrido, por ejemplo, en el país en que me encuentro, en Hungría, donde Víctor Orbán ha sido uno de los líderes de la Unión Europea que en general ha tenido mejores relaciones con Rusia. Se le consideraba un aliado de Putin, sin embargo, él ha dejado muy claro que no está con Putin en esta ocasión, que de hecho, y lo ha dicho públicamente, que él no va a vetar ninguna resolución que tomen los países europeos sobre temas como la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT o medidas de apoyo militar. De modo que incluso los más aliados de Putin en esta ocasión, claramente ante una opinión pública que ha reaccionado con indignación, con horror ante lo que está sucediendo en Ucrania, han debido abandonarlo. Y esta no es la excepción. Ahora, Putin, por cierto, lo que intentaba hacer con esto no era ganar simpatía, sino dar una muestra de fuerza y un recordatorio de que, aunque se siente a negociar, si es que esa negociación se concreta, se va a sentar a negociar en una posición de fuerza, con sus tropas, con sus tanques en territorio ucraniano y además con el botón nuclear disponible como amenaza siempre presente para los países de la OTAN. Daniel, y esto además se da en momentos en que acá distintos países, Estados Unidos, Países Bajos y en el caso puntualmente de Alemania, han ya anunciado que van a enviar armas a Ucrania. Es bien especial la decisión que ha tomado Alemania de tomar esta iniciativa, puesto que en otras instancias se había arrestado, pero acá estamos viendo que ellos van a enviar material militar a Ucrania para defenderse. Claro, hay que entender un poquito de la historia de Alemania para entender por qué esa resolución es tan sorprendente y tan inédita. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, por cierto, tiene una doctrina pacifista de no intervención en asuntos bélicos, y cuando Alemania le vende armas a otro país, lo hace con una cláusula que prohíbe que ese país a su vez revenda esas armas sin la autorización alemana, para evitar que sus armas sean utilizadas en un país que esté en conflicto. Entonces, Alemania de hecho se había rehusado durante varios meses a que otros países revendieran sus armas a Ucrania. Finalmente, cuando ocurre
la invasión rusa, Holanda obtiene la autorización de Alemania para revender armas alemanas a Ucrania, y ahora es la propia Alemania la que directamente le está entregando armamento, misiles y cohetes a Ucrania. Por lo tanto, es algo bastante inédito, bastante raro para la política alemana, pero que demuestra el nivel de amenaza que están sintiendo en este momento los alemanes y los europeos en general. Hoy día, para decirlo en términos muy sencillos, los tanques rusos están a 200 o 300 kilómetros del límite de la OTAN, que es donde nos encontramos nosotros, aquí en el límite de Hungría, en el límite de Polonia, es donde termina la OTAN y comienza Ucrania, y los tanques rusos están prácticamente en esa frontera. Entonces, ante ese nivel de amenaza, que es un nivel que claramente no tiene precedentes desde el fin de la Guerra Fría, es que también los países europeos están tomando medidas que hasta hace muy poco parecerían impensadas. Y esa medida que tú bien relatas, Pato, la medida que ha tomado Alemania de entregar armamento a Ucrania, sin duda es una de esas medidas que hace una semana hubiera parecido completamente imposible, pero hoy en este nuevo escenario mundial que se ha abierto con la invasión ordenada por Putin, ya es una realidad. Quiero actualizar una información porque hemos dicho en esta transmisión, Daniel, Pato, cómo el presidente Volodymyr Zelensky ha ido utilizando también sus redes sociales para dirigirse a sus compatriotas, pero también a la comunidad internacional, y en otro video que ha subido recientemente también habla que ha aceptado este llamado al diálogo porque era su deber como ciudadano, para que también los ciudadanos ucranianos entendieran que él está haciendo todos los esfuerzos para poder evitar una mayor escalada y un mayor derramamiento de sangre, pero ha admitido que no tiene muchas expectativas positivas de lo que vaya a resultar en esta negociación. Hay otro punto también que admite en este nuevo mensaje, y es el hecho de que otro punto que está buscando es que las tropas bielorrusas no participen activamente ingresando a territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque sabemos que las que estaban desplegadas en ese territorio, en esa frontera en Bielorrusia, que son de Rusia, las tropas rusas me refiero, esas sí ya han avanzado y de hecho son las que han llegado incluso a Kiev. Pero desde Minsk, Lukashenko de hecho ha negado que sus tropas estén avanzando a territorio ucraniano, y es por eso también que Zelensky menciona esto en ese mensaje. Pero hubo otro que ya entregó hace unas horas atrás, y donde de hecho hay dos acciones relevantes. Una, este mensaje en el que acusa a Rusia y a esta ofensiva a Rusia de estar cometiendo genocidio en contra de la población ucraniana. Se suma a la información también confirmada por el gobierno ucraniano de que ya han presentado una acción ante la Corte Penal Internacional para que se investigue a Rusia por genocidio, precisamente porque han hablado de que este país manipuló la noción del genocidio para justificar su agresión. Recordemos que ese fue uno de los argumentos que entregó Vladimir Putin cuando anuncia este despliegue de tropas a la zona del Donbass, a estas dos regiones que se reconocen por parte de Moscú como repúblicas independientes, no así por el resto de la comunidad internacional, y que son las que motivan esta acción que sabemos trascendió mucho más de ese territorio, mucho más de la defensa de la población prorrusa, y se extendió a tal punto que ahora amenaza la capital y el propio gobierno ucraniano. Los invito a que escuchemos precisamente esa declaración del presidente de Ucrania. Esta noche fue dura. ¿Qué están haciendo? Es venganza. La gente se levantó para defender a su país y Putin comenzó a mostrar su verdadero rostro. Esto es terror. Están a punto de intensificar los bombardeos en las ciudades ucranianas. Pretenden matar a nuestros hijos aún más sutilmente. Este es el mal que llegó a nuestra tierra y debe ser destruido. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Los actos criminales de Rusia contra Ucrania tienen signos de genocidio. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky anunciando esta nueva acción, por cierto, haciendo esa acusación, y se suma esta nueva acción que además se agrega a otras que datan desde el conflicto con la anexión a Crimea, esta península, ¿no? Hay algo importante, eso sí, con lo que dice Volodymyr Zelensky en la intervención reciente, que es de hace unos 10 minutos y que comentábamos antes de presentar estas declaraciones del presidente, que es que él no va con muchas expectativas, pero tiene un deber de hacerlo. ¿Cómo se ve allá también en Europa el hecho que él haya aceptado dar ese paso, aún así en territorio hostil,
aún así también con esta declaración que entrega, esta confesión más bien, que no tiene muchas expectativas, pero tiene que hacerlo. Claro, lo que ocurre es que también aquí hay una guerra propagandística que está en curso. Recordemos que Vladimir Putin en un primer momento dice que había de alguna manera detenido las principales operaciones y ofrecido una negociación de paz con el gobierno ucraniano que se llevaría a cabo en Minsk, Bielorrusia. Y cuando previsiblemente el gobierno de Ucrania rechaza esa proposición porque era en territorio enemigo, por decirlo de alguna manera, entonces lo que ocurre es que en ese preciso momento, cuando ocurre esa declaración por parte, acá nos estamos subiendo al auto porque estamos en este momento yendo nuevamente hacia nuestro destino final del día de hoy. Esto está ocurriendo ahora, por eso tuvimos que parar algunos minutos para solucionar algunos problemas técnicos y reabastecer de combustible. Les cuento para que vean lo que está ocurriendo. Ahora, cuando toma, por lo tanto, esta resolución en un primer momento, Zelensky, y como era esperable, señala que no se va a reunir en Minsk con Putin, inmediatamente Rusia entonces culpa a Ucrania de no estar colaborando con el proceso de paz y, por lo tanto, lo sirve de excusa para retomar la invasión y para retomar el control entonces de los territorios ucranianos. Entonces hay de alguna manera una guerra propagandística en la cual ambos sectores van a tratar de mostrar al otro como el intransigente, y lo que hace el presidente de Ucrania en esta situación entonces es decir, bien, vamos a negociar, pero también entendiendo que es una situación tremendamente anómala. Es un presidente que está negociando, o representantes de él que están negociando con el invasor, en este caso que es Rusia. No está claro de qué forma se va a hacer esa negociación y claro, no hay ninguna claridad de qué resultados puedan tampoco esperarse o obtenerse de ella. Bien, Daniel, te queremos agradecer este despacho. Entendemos que ahora tú continúas tu camino en dirección a la frontera, lugar ahí donde están llegando los refugiados, así es que esperemos que tengas un buen desplazamiento ahí junto a todo tu equipo y lógicamente nos reencontramos en la noche en nuestra edición central de noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos reencontramos en la noche, que ya está cayendo la noche ya en Hungría, donde son 4 horas más que en Chile. Además estamos en pleno invierno, así que el día es bastante corto, así que ya está anocheciendo acá. Nos vemos más rato. Gracias, Pato. Gracias, Jacinta. Chao, Daniel. Bien, mientras tanto hay decenas de chilenos junto a sus familias que están intentando salir de Ucrania para escapar de estos bombardeos rusos. A pesar de estar en refugios o improvisados búnkers, no se sienten seguros. Su primer destino es Polonia, pero para llegar allá muchos tienen que pasar antes por Kiev, que está sitiada por el ejército de Putin. Bajo tierra se protegen de los bombardeos familias completas. Así también lo hace Mario, chileno artista circense atrapado en Ucrania. Está escondido en un garage como este junto a su esposa e hijo. Le muestro un poquito adentro, son un poquito celosos mis suegros, pero les voy a mostrar un poquito adentro. Está durmiendo mi hijito chiquitito. Ahí están apostados todos, están descansando. No se ve muy bien, ¿no? La guerra lo mantiene encerrado, fuera del trapecio. Mario llegó a trabajar en los escenarios de Ucrania hace 2 años. Se casó con una ucraniana. Los primeros bombardeos en Kharkov, a 30 kilómetros de Kiev, lo obligaron junto a su familia a refugiarse en un garage de concreto. No habíamos salido. Hoy día recién pudimos salir. Cuando estuvo más todo calmo, ahí pudimos salir. La gente también vimos que empezaron a salir. Suerte que también había un supermercado abierto. No vimos tropas. Sí pudo ver tanques y camiones militares con proyectiles. Los bombardeos rusos fueron muy cerca de su departamento. Junto a su familia están buscando opciones para poder salir de Ucrania. La meta es llegar a Polonia. Ya tenemos las maletas preparadas y vamos a probar irnos mañana. Ahora me queda solamente hacer una travesía maratónica en estos momentos, sobre todo en la situación que se está pasando.
una travesía maratónica, tratar de irme a hacer como una tipo media luna e irme acercando poco a poco a Kiev. Mario intentará tomar un tren que lo deje cerca de la capital. Dice que será un camino peligroso, pero que ya no se puede mantener en el Garat, porque los bombardeos no han cesado. Una difícil decisión de partir, una que Rodrigo, misionero chileno, aún no ha hecho. Está en Odessa, al sur de Ucrania. Vi un gran misil y realmente me asustó mucho porque estaba muy cerca de donde yo estaba. Nosotros en este minuto hay una preocupación enorme porque si siguen lanzando misiles, Dios quiera que no caigan en las casas. Eso es lo único que yo pido a Dios, para que no hayan víctimas de gente civil. Y es que a pesar del peligro, Rodrigo aún no dejará Ucrania. Desde que llegó a ese país, ha trabajado como voluntario con niños de 7 a 18 años. Para él, abandonarlos no es opción. Si esta situación sigue, se empeora, yo creo que voy a tener que tomar la drástica decisión de irme. Me duele el corazón, me pongo muy triste. Si fuera así, de partir en forma rápida, irme, porque yo voy a pensar en ello, después voy a decir qué le estará pasando, si están, no sé, en peligro. Por ahora, este chileno se mantendrá en Ucrania. Por el contrario, Mario espera llegar pronto a Polonia. El destino final es Chile. Jamás pensó que tendría que escapar con su familia de una guerra. Solo pide paz y subirse al trapecio en su tierra natal. Estoy bien, estoy tratando de hacer todo lo posible para salir de acá y ojalá sano y salvo y llegar con la familia pronto a Chile. Paz en el mundo. Buenas noches. Bueno, esa es la realidad que están viviendo varios chilenos que se encuentran en Ucrania, muchos de ellos que intentan salir de ese país para poder estar a salvo, para poder refugiarse, estar mentalmente también mucho más tranquilos. Con respecto, Jacinta, a esta cuarta jornada en donde se han reportado explosiones, se mantiene la resistencia del ejército ucraniano en Kiev. Hay una buena noticia, pese a todo, al menos en el papel, que hay una intención, una voluntad de poder conversar. Tal vez para el mundo puede haber altas expectativas, pero acá el presidente ucraniano, Zelensky, ha dicho que él no tiene muchas expectativas, que son bajas las expectativas. ¿Cómo podríamos interpretar aquello en base a los acontecimientos? ¿Por qué razón crees tú que esto podría tal vez tener relación con que el principal motivo de esto es que Ucrania tuvo un acercamiento con la OTAN, ¿o no? Tal vez por ahí podría pasar aquello. Claro, es lo que está buscando Ucrania, ¿no? Adherirse, ser parte de la OTAN, algo que ha quedado completamente descartado por parte de esta alianza. Estados Unidos también lo mencionaba. Hemos visto también que despliegue de tropas a Ucrania no corresponde porque por la misma razón no es miembro de la OTAN. Sí, entrega de armamento por parte de varias naciones occidentales que integran precisamente ese grupo como forma también de colaborar con el pueblo ucraniano. Dicen desde Rusia y también desde Ucrania que esta negociación es sin precondiciones. Eso es lo que se ha informado durante esta jornada, pero sabemos a lo largo de todo este conflicto que, como hemos insistido a lo largo de nuestra cobertura, no data solamente de los últimos días, sino que tiene también una historia bien larga. Una de las principales razones de esta molestia de Rusia es la intención que tiene Ucrania precisamente de sumarse a la OTAN, porque lo ve Rusia como una amenaza a su seguridad. Eso podría permitir un despliegue incluso de bases, de tropas en esa nación. Sin embargo, eso está fuera de cualquier negociación con ese grupo en estos instantes. Es una de las razones quizás que podría hacer que Zelensky crea que eso va a estar también sobre las peticiones que vaya a hacer el Kremlin, vaya a ser Vladimir Putin, y es una de las principales aspiraciones que tiene su país, así que podría haber ahí un choque. Pero lo cierto es que han surgido también, Pato, televidentes, una serie de reacciones y que han llamado muchísimo la atención, sobre todo en un momento especial de la política estadounidense por este conflicto, porque quien reapareció ha sido el expresidente Donald Trump. Lo hizo durante
durante la semana calificando como inteligente esta determinación de Vladimir Putin de invadir Ucrania, y en un acto que tuvo el día de ayer defendió precisamente esas declaraciones, lo que ha generado muchísimas reacciones y polémica, además en los Estados Unidos, que es un país que está en el bando contrario, ¿no? Que se opone, digamos, a toda esta acción que ha hecho Putin, y por cierto lidera este grupo de países, este grupo de defensa que ya mencionamos, que era la OTAN. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del expresidente estadounidense. Es posible que estalle una gran guerra en Europa. Es así como comienzan. Exactamente lo que está sucediendo hoy. Joe Biden ha convertido la calma en caos, la competencia en incompetencia, la estabilidad en anarquía y la seguridad en catástrofe. El ataque ruso sobre Ucrania es espantoso. Es un ultraje y una atrocidad que nunca se debió haber permitido que ocurriera. Como todos entienden, este horrible desastre nunca habría ocurrido si nuestras elecciones no hubieran sido manipuladas y si yo fuera presidente. Insiste en alabar la figura de Vladimir Putin, aunque cuestiona esta intervención y este ataque a Ucrania, y aprovecha la ocasión para reiterar, Pato, algo que hemos dicho no ha tenido fundamento, no se ha demostrado, que es este fraude electoral que acusa el expresidente luego de las elecciones del 2020. Pero toda esta situación también genera preocupación, por cierto, en Europa, que pueden estar viendo con esperanzas estos acercamientos y esta opción de diálogo que se podría iniciar el día de mañana, porque ya hay algunos gobiernos que incluso prevén que esto se podría extender en el tiempo, como es el caso de Reino Unido. Vamos a escuchar declaraciones también que llegan durante esta jornada y que hacen ese análisis. Me temo, Trevor, que esto será un muy largo recorrido. Esto podría extenderse por varios años, porque por lo que sabemos, Rusia tiene unas fuerzas fuertes, pero sabemos que los ucranianos son valientes y que están determinados a mantenerse firmes por su soberanía e integridad territorial, y están determinados a luchar. Punto muy importante el que decía la ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido, y quizás tenga relación también con lo que conversábamos anteriormente de cómo llega el presidente Zelensky a esta negociación con Rusia, que comenzaría más bien el día de mañana, y es una de las noticias sin duda que ha marcado la jornada durante el día de hoy. Sí, una situación que mantiene expectante al mundo en medio de este conflicto que ya se ha prolongado por 4 días y en donde se ha conocido también algunas determinaciones que ha tomado Ucrania. Hay que ver si finalmente eso también ha llevado a Rusia a esta disposición al diálogo. Hay que ver en qué condiciones se va a dar finalmente, pese a que inicialmente el presidente ucraniano dice que se van a reunir sin condiciones. Es lógico, ¿no?, que de parte de Rusia, el Kremlin, el presidente Vladimir Putin vaya a imponer, dado que está en una mejor posición, al menos en este conflicto, algunas de sus condiciones para poder un cese, un alto en esta escalada bélica. Te quiero invitar también a que revisemos cuál es la realidad que están viviendo algunos chilenos. Les comentamos de algunos que están intentando salir, pero hay otros que han logrado hacerlo, incluso algunos que están en camino a la frontera. Hay medio centenar de chilenos en Ucrania que están intentando escapar de esta guerra. Solo 5 han logrado salir, según cifras oficiales que han sido ya comunicadas por el gobierno, mientras que hay otros 9 compatriotas que, junto a sus familias, están en la frontera esperando poder abandonar esta zona de conflicto. Quienes lo lograron se mantienen en Polonia y otros incluso regresaron a nuestro país. La relación nació a kilómetros de distancia y de hecho comenzó por internet. Luego de un año conversando detrás de una pantalla, Fabián viajó hasta Ucrania a conocer a Ania, quien ahora es su esposa. Fueron cerca de 18 meses los que alcanzaron a vivir juntos en la zona. El área donde vivimos se llama Donetsk, específicamente en la ciudad de Avdiivka, y hemos tenido guerra desde el 2014. Tanques frente a su casa que desde entonces ponían en peligro su vida. El riesgo era constante. Para nosotros nunca ha cesado la guerra. Hemos vivido entre bombardeos, vivimos en la zona, en la línea roja de guerra. Entonces para nosotros, suena fuerte decirlo, pero nos acostumbramos a las explosiones, nos acostumbramos a la guerra.
Pero la situación fue empeorando, el cierre de las fronteras era inminente y en ese entonces la posibilidad de una invasión rusa en Kiev estaba cada vez más cerca. Nosotros vivimos a 10 horas de Kiev y tuvimos que trasladarnos en tren. Un poco incierto porque no sabíamos si íbamos a poder abordar el avión. Afortunadamente lo lograron y hoy se encuentran en Rancagua, la casa de la familia de Fabián. Ania, por su parte, no solo dejó el lugar que la vio crecer, sino también a su familia, a su madre y su abuela, mujeres que por ningún motivo quisieron abandonar su tierra. Nuestra casa se quedó allá, la familia se quedó allá. Ania dejó a los amigos de toda la vida allá, a su iglesia de toda la vida la dejó allá. Y es triste, pues no es algo así como automático, tomemos las maletas, vámonos. Panorama que viven otros chilenos que han intentado escapar de la zona de peligro y que aún no están a salvo. Cerca del trabajo de mi señora había caído un misil, un avión que se estrelló. Por lo menos ya vamos a llegar a Polonia y vamos a llegar a un lugar seguro y vamos a estar bien y esperamos a ver si vamos a Chile. La travesía de Rodrigo fue aún más extensa. Acompañado de su esposa e hijas, no dudó ni un segundo en tomar sus pertenencias y buscar refugio. Pasaron las horas, pasaron los días y hoy finalmente cruzó la frontera a Polonia. Ahora permanece en un centro de acogida. Hemos llegado después de 50 horas que hemos viajado desde Kiev y estamos totalmente agradecidos con el consulado por sus gestiones que ha hecho, porque ya hemos llegado, digamos, tranquilos, a salvo. El gobierno informó que son más de 50 los chilenos que se encuentran en el país actualmente militarizado por las fuerzas rusas y ya ha tomado algunas medidas para ir en su ayuda. De momento, solo 5 chilenos han logrado cruzar la frontera hasta territorio polaco. Hay 9 compatriotas más que están muy cerca de la frontera. Estamos en contacto con ellos y esperamos que en cualquier momento y lo antes posible también puedan cruzar esa frontera y llegar a un lugar seguro. Uno de esos compatriotas es Carlos. A las 4 de la mañana, cuando comenzaban los ataques, se encontraba precisamente en el centro de Kiev. Inmediatamente tomó la decisión de dejar el país, pero hasta ahora solo ha podido permanecer en el límite con Polonia. En estos momentos me encuentro en el lado ucraniano porque hay un cuello botella en el sector fronterizo que no ha permitido un flujo, digamos, rápido y ha durado todo el día. Situación que incluso mantiene a algunos intentando cruzar las fronteras a pie. Desde Chile, las autoridades aseguran que se coordinarán con otros gobiernos para prestar ayuda a quienes necesiten. Junto con Colombia, nos pusimos de acuerdo para establecer centros de acogida en la frontera entre Polonia e Ucrania. Y en esos centros de acogida les estamos prestando alojamiento, alimentación. Y todo lo necesario para resguardar a esos chilenos que de la noche a la mañana dejaron atrás la vida que estaban formando a kilómetros de nuestro país. Bien, cuando es la 1:37 acá en Santiago, vamos a establecer contacto a esta hora con Katerina Palanska, quien les hemos estado contando, ya nos ha estado mostrando esta odisea de poder salir junto a su familia desde Kiev, en Ucrania, y ya se encuentra felizmente más tranquila, me imagino, Katerina, en territorio rumano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chile. Bueno, más tranquila en cierto sentido, sí, en cosas básicas quizás, ¿no? Estaba comentando a mi esposo, hablando con mis amigas que siguen en Kiev, y una amiga me dice, ¿sabes qué me permití esta noche? Me puse la pijama. Y son cosas que suenan raras, pero en estas alturas, cosas básicas que nos parecen raramente peligrosas hacerlas porque es tiempo en cuanto a tener que bajar a un sótano, o tener que, no sé, esconderse o lo que sea. Con lo cual, en ese aspecto estoy más tranquila, pero cada hora pasa algo y yo estoy 24 horas por 7 pendiente de lo que pasa en mi país y no duermo igual que ellos, con lo cual ahí está más complicado. Sí, son cosas tan sencillas, ¿no?, que ahora tienen una valoración distinta, tomando el ejemplo que tú realizas de poder tener o ponerse un pijama, poder estar, entre comillas, más tranquilo, poder dormir. Katerina, ¿nos puedes contar, resumir un poco este viaje que tú realizaste, este desplazamiento, de cuántas horas, qué fue lo que tú pudiste apreciar además en el camino? Horas. Estuvimos intentando calcular, fueron 2 días con una pausa. En total son más de 50 horas realmente. Solamente hoy estuvimos 22 horas para llegar hasta aquí a Rumanía, más lo de Kiev.
Eso desde la frontera de Ucrania en Chernivtsi hasta Rumanía, 22 horas, y de Kiev a Chernivtsi también unas como 15, 16 horas aproximadamente. ¿Qué puedo contarles? Muchas historias, sinceramente. Hay miles de historias que puedo contarles. Historias muy tristes, desgarradoras de niños, bebés, en el frío esperando horas y horas de tráfico, personas que no entienden. Yo tengo la suerte de que a mí sí me esperan y tengo un lugar a donde ir, pero hay muchísimas personas que no saben a dónde van, no saben cuándo volverán, dejan a sus familias igual que yo dejé a mi papá, a mi hermano, amigos muy cercanos allí. Y digamos que yo creo que para muchos esto no es cuestión de que no queremos participar o no queremos estar, es el miedo que ha colapsado y hay momentos en cuando el miedo y la cordura toman la decisión de que hay que alejarse un poco más lejos y sentirse por lo menos más a salvo. Y yo creo que en cierto hasta sentido ayudamos estando más lejos porque con nuestro pánico no vamos a servir allá para mantener el país en seguridad. Caterina, mencionabas que hay personas cercanas a tu entorno que no han podido salir o que han decidido no salir. No, han decidido no salir. A ver, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas está en Kiev, lleva 4 días encerrada en un búnker. Ella, su mamá es profesora, ella está en el otro lado de la ciudad, en un colegio donde hay otro búnker, están separadas completamente. Su novio ha sido de la primera división que ha ido a luchar y ella me ha dicho, yo no puedo irme de Kiev, yo no puedo dejar a mi pareja, a mi madre, yo voy a estar aquí hasta lo último. Y mucha gente hace eso. Es complicado. Mis padres no pudieron, mi papá no pudo salir porque él es hombre, él tiene 57 años y no iba a poder cruzar la frontera. Además que estaba con los abuelos, su esposa, había niños ahí, los niños y la familia de mi papá no tenían pasaportes internacionales, con lo cual no pueden salir automáticamente y ir simplemente hacia otra ciudad no veían sentido. Dice, estamos en nuestra casa, aquí tenemos algo de comida, sabemos movernos en nuestro pueblo y nos sentimos igual. Sí, es más complicado porque está al lado de Kiev y todo el tiempo estábamos bajo presión de lo que pasaba alrededor, pero en cierto sentido tu hogar te da también esa calma, ¿no? Claro, aclaremos, Caterina, que hay un llamado de movilización vigente en toda Ucrania que prohíbe a los hombres de los 18 a los 60 años salir del país para que puedan sumarse al ejército en medio de este momento. Los que tienen pasaporte internacional, tú me decías, pueden hacerlo, no así aquellos con documentos ucranianos. Hombres no. A ver, nadie está obligando a nadie a hacer nada. Es verdad que no van a poder salir, pero nadie los está agarrando y obligando. Al final es voluntario. Hay muchísimos hombres que quizás no están batallando, pero sí están haciendo otro tipo de cosas, ayudando a hacer traducciones o están ayudando a preparar también las comidas. O sea, cada uno encuentra lo que dedicarse. Lo que sí es verdad que no van a poder salir del país, pero no significa que los van a amenazar o que les van a meter presos. Aunque por ley si uno se niega en este tipo de situaciones a ir al ejército, por ley sí puede ir a la cárcel, pero nadie habla de eso y lógicamente es absurdo. Caterina, ¿y tú conoces casos de personas que hayan optado por sumarse, por defender Ucrania en estos momentos? Muchos. Tengo muchos amigos que lo han hecho, que están, de hecho, de los primeros días, no de la última ola que ha pasado ahora. Los primeros días se han sumado. Hoy creo que lo había comentado, que también hoy otros amigos intentaron apuntar al voluntariado y ya no hay lugares. Es que ustedes no se imaginan lo que está pasando, las filas que hay de voluntarios que se quieren apuntar para agarrar lo que puedan, ¿no? Una arma, una pistola, y hacen un frente organizado. No es que te dan una pistola y tú te vas a pasear por donde quieras, no. Es un frente organizado, se coordinan, gestionan ciudades concretas, gestionan puntos y hacen una autogestión, no a nivel militar, pero para cuidar ciertos puntos donde hay personas, ¿no? Hay pueblos que hay que defender. Caterina, no sé si estás al tanto, te enteraste que puede existir mañana la posibilidad de un diálogo
entre el presidente ucraniano, el presidente ruso. ¿Qué expectativas tienes tú? ¿Qué es lo que esperas de este encuentro? ¿Mantienes o albergas la esperanza? ¿Tienes fe de que se pueda llegar a una solución, que se pueda destrabar este conflicto? Este diálogo surgió en base a una llamada que tuvo hoy Zelensky con el presidente de Bielorrusia, con Lukashenko, después de 2 años de pausa de comunicación con ellos, principalmente para hablar sobre el rol de Bielorrusia en todo esto, de pedir parar, que no permitan cruzar más al ejército ruso por parte de Bielorrusia. Y en esa llamada, el presidente Lukashenko invitó no a Zelensky, sino al equipo, un equipo presidencial, a ir a un punto de encuentro que está en un río cerca de Chernóbil, para empezar el diálogo. Lo que pasa es que no hay ningún punto, no se ha hablado, digamos, un preámbulo de lo que se va a hablar, y por lo que yo entiendo, esto es hay que probar, que mejor es probar que no, y no intentarlo sería por nuestro lado, yo considero un fallo muy grande, ¿no? Al fin y al cabo, todos nosotros queremos que pare la guerra, que Rusia retroceda y que deje nuestro país tranquilo y libre, y que sigamos viviendo todo por nuestra cuenta. Si se puede, si hay diálogo, se va a hacer. Sí, pero lo que hay que también entender es que no va a funcionar un diálogo en el cual el grupo ruso llegue y diga que tienen que entregar las armas y el gobierno tiene que ir abajo, etcétera, etcétera. Los puntos que ellos han estado hablando todos estos días, ¿no? Todas estas semanas, que supuestamente sería la única forma de que paren el ataque, ¿no? Tenemos las grandes ciudades de Ucrania están bajo Ucrania. Hay que tener en cuenta eso. Las pérdidas ucranianas son mínimas en comparativas con las pérdidas de soldados rusos, que son jóvenes niños, chicos desde el 2003 de nacimiento. O sea, es una barbaridad lo que están mandando aquí. Son chicos que ni siquiera saben expresarse de por qué están aquí. Empiezan a decir que los mandaron a estudiar y luego los obligaron a cruzar la frontera. Es una locura también. Están masacrando a sus propias personas, mandándolos a Ucrania a atacar. Lógicamente que nosotros vamos a defendernos, pero todos los rehenes políticos que hay, rehenes de guerra, están siendo unificados, nadie le toca un pelo. Están grabando vídeos con ellos donde ellos se identifican, dicen de qué ciudad son, para que el pueblo ruso vea, porque hay una desinformación muy grande hacia ellos no creen que aquí hay rusos, y mandar esos vídeos para que los padres de estos niños vean que sus hijos están aquí y los han mandado a la muerte. Perfecto. Caterina, te queremos agradecer esta disposición, este tiempo que has tenido para poder conversar con nosotros. También nos deja más tranquilos saber que ya estás en una mejor situación. Estás ahí en Rumania, entendemos que tu destino final va a ser España por ahora. Te queremos agradecer entonces y vamos a establecer ahí la comunicación más adelante, si es que la situación así también lo permite. Que estés bien, que tengas una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Buenas noches. Bien, ahí está nuestra solidaridad también con ella. Y Jacinta, también queremos agradecerte también por esta hora de transmisión, por habernos acompañado durante toda esta mañana, actualizándonos qué es lo que ocurre con este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde por ahora al menos hay una ventana, una luz ahí de esperanza, de un primer acercamiento, un diálogo. Vamos a ver ahí finalmente qué es lo que ocurre mañana. Muchas gracias, Jacinta. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, y vamos a hacer una pausa comercial, 1:00 p.m. con 47 minutos acá en Chile, 5 horas más allá en Kiev. Esas son imágenes de distintos puntos de Ucrania, de la capital ucraniana. Estamos de vuelta con las informaciones relacionadas al conflicto Ucrania-Rusia. La resistencia ucraniana contra el avance ruso ha destacado una figura. Es el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ex campeón mundial de boxeo y uno de los pocos ucranianos con el título de héroe en su nación. El campeón de Ucrania tomó las armas y salió junto a sus ciudadanos a defender la capital del asedio ruso. Es la situación que millones de personas en Kiev llevan viviendo 3 días seguidos, y quien es quizás su habitante más reconocido ha tomado un rol protagónico en la defensa de la ciudad. It's already died the people, died Ukrainian. And if it came to it, would you take up arms? Would you stand out in the street? I doesn't have another choice. I have to do that.
Es el alcalde de la capital de Ucrania, Vitaly Klitschko, hoy en política, pero precedido de una trayectoria deportiva que lo catapultó a ser una verdadera estrella para los ucranianos. Big right hand lands again. Johnson having trouble fighting back. Down goes Johnson. And that is a great performance for Vitaly Klitschko. Uno de los mejores boxeadores del último tiempo, el ucraniano Vitaly Klitschko, ex campeón mundial de peso completo, con 45 victorias y solo 2 derrotas en toda su carrera, se ganó el nombre de Doctor Puño de Hierro, no solo por sus duros golpes, sino también por su carrera como doctor en ciencias del deporte, además de un título en la Academia Nacional de Administración Estatal. Esa combinación de estrella del boxeo y prodigio académico llamaba la atención de los medios. Vitaly. Así ganó el estatus de héroe en su país y fue conmemorado con la medalla al héroe de Ucrania en 2004. Doctor Puño de Hierro se ganó el cariño de los ucranianos. Poco tiempo después de su retiro del boxeo, capitalizó esa popularidad y la llevó a la política. Fue electo parlamentario en 2012 y en 2014 ganó las elecciones de alcalde de la capital ucraniana, Kiev. Від сьогодні я заявляю, у місті Києві оголошується нульова терпимість до корупції. 7 años lleva en el cargo. Comenzó la invasión rusa y los soldados ya rodeaban su ciudad. El campeón de Ucrania, que también es parte de la reserva militar, se unió a sus ciudadanos, ayudándolos a armarse y acompañándolos en las trincheras para defender Kiev. Vitaly Klitschko se ha mantenido activo en las redes sociales, incluso junto a su hermano Vladimir, también ex campeón mundial de boxeo y estrella de talla mundial, pidiendo ayuda para detener a Rusia antes de que sea tarde. I'm calling to all the international partners to observe this tragedy that is happening nowadays in Ukraine and this senseless war, which is not going to have any winners but losers. Fue precisamente Rusia el país que vio al campeón ucraniano retirarse como el mejor boxeador del mundo. Y fue en Moscú la última vez que usó el cinturón de campeón. Hoy libra la batalla más importante de su vida, que esta vez no será en Rusia, sino que contra ellos, defendiendo su hogar. Bien, y este conflicto armado no solo deja las sangrientas y lamentables imágenes que llegan desde Europa, también levantó una guerra paralela y que se lleva a cabo en las redes sociales. Las fake news o noticias falsas han proliferado rápidamente en algunos casos, generando confusión. Es la foto de un hombre que huye con una niña herida en brazos. Dicen que eso es Ucrania. Lo decías tú, el dolor de las guerras, lo peor es el sufrimiento de los niños. Pues esa foto en realidad no es Ucrania, es de Gaza. Es del año 2021 de un ataque aéreo del ejército israelí a Gaza. Reza el dicho que la primera baja de una guerra es la verdad. En el conflicto entre Ucrania y Rusia no ha sido la excepción y son varias las imágenes y noticias falsas que han circulado con mucha viralización a través de las redes sociales, pero que son sencillamente mentiras. No fueron pocas las cuentas de TikTok, Instagram y Facebook que replicaron este video como el momento en que las fuerzas rusas en paracaídas llegaban a las tierras ucranianas para la invasión. Más de 20 millones de reproducciones. El problema fue subido a redes hace casi 7 años. El registro no tiene relación alguna con el conflicto ruso-ucraniano. Hay personas que están tomando información y cuentas no oficiales que toman información y que pueden estar o vinculados al poder en cada uno de los países en conflicto, o personas que se tratan de aprovechar además de lo que está pasando para sacar réditos, ¿no? Este video supuestamente daba cuenta del momento en que las fuerzas ucranianas respondían a los aviones rusos. Sin embargo, cuentas chilenas como fastcheck.cl y otras en el mundo dan cuenta de que es falsa. Vivimos en un mundo post-factual en que ya no importa si la información es cierta o no, sino cuánta gente la cree. Así las cosas, el efecto like está ganando la batalla al efecto think. Una chica ucraniana con una AK-47 en un autobús. Otra imagen viralizada de una ciudadana ucraniana en un bus portando un fusil preparada para la invasión rusa.
Pues en realidad esta foto no tiene nada que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. Ella es una influencer que se llama Ekaterina Gladik, sí. Ella es rusa y ha confirmado que esta imagen la tomó después de una sesión de fotos con un arma falsa para compartirla en su cuenta de Instagram, ¿no? Y así suman y siguen. Este video fue anunciado por varias cuentas en redes sociales como el momento en que aviones rusos pasaban por la capital de Ucrania en medio de la invasión. Sin embargo, se trata de un registro antiguo del año 2020. Así, los casos suman y siguen. Es imposible en esta nota incluir todas las imágenes y videos falsos que algunos inescrupulosos siguen compartiendo, que son derechamente mentira o que su contexto o fecha no tienen nada que ver con lo que ocurre hoy en Ucrania. El poder que tienen estas, o el maldito poder que tienen las fake news, ¿no? Está comprobado que en Twitter, por ejemplo, las noticias falsas corren mucho más rápidas que las noticias reales, porque generan más impacto. Contribuye también a lo anterior lo que en psicología se conoce como los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, es decir, tendemos a asumir como verdaderas las afirmaciones que refuerzan nuestras creencias preestablecidas y como falsas aquellas que cuestionan las mismas. Plataformas como Facebook e Instagram ya han aplicado algunos filtros para chequear los videos y fotografías que se suben alertando que puede ser información falsa. ¿Suficiente? Lejos aún, con la cantidad de información que a diario se suben en estas y otras redes y muchos comparten sin darse el trabajo de chequearla. Y ahí está el desafío. El Internet y la desinformación también viven su propia guerra. Y la avanzada militar en Ucrania también afecta a los animales. Miles de ucranianos buscan salir de su país y no quieren dejar atrás a sus mascotas. Muchos de ellos han intentado incluso, como sea, viajar con sus fieles compañeros. Este es uno de los tantos registros de los habitantes de Ucrania, quienes se han tenido que refugiar en el metro de Kiev ante el inminente peligro. Solamente este lugar los admite con sus perros o gatos. Bueno, me da gusto saber que no soy la única que sale con su mascota. ¿Right? La avanzada militar rusa también afecta a perros y gatos atemorizados por los bombardeos y los ruidos de las explosiones. La mayoría de sus dueños se niegan a dejarlos y han decidido huir con sus mascotas. Matilda, you're a brave kitty, you know that? She's very brave. So Matilda was up You are the best cat, Matilda. Yeah. Okay, gentlemen, if you don't mind, No. I'll find another place to live now, because my home is apparently dead. Historias dentro de un conflicto donde miles de familias ucranianas buscan salir del país y poner a salvo a sus seres queridos. Perros y gatos de diferentes tamaños se pueden observar viajando con sus dueños, ya sea en tren, automóvil o a pie. Polonia se ha convertido en el primer destino al que están acudiendo. Vinimos aquí con toda la familia, incluso trajimos a nuestras mascotas con nosotros, no queríamos dejarlas atrás. Nos recibieron muy bien, aunque tomó mucho tiempo llegar a la frontera. No nos arrepentimos de haber venido aquí. La frase "no te voy a abandonar" es lo que más se repite en quienes han decidido escapar con los animales, quienes son parte importante de su núcleo familiar. Las sirenas de alarma, los bombardeos, las explosiones, el salir, por supuesto, de su zona segura, eso claramente va a generar consecuencias que pudiesen ser a mediano, corto o probablemente también para quienes sean más vulnerables a largo plazo, y en eso vamos a tener que prestar especial atención. Pese a que el traslado ha sido numeroso, otro gran porcentaje de animales no podrá abandonar el país. Pero no podemos dejar de considerar además qué ocurre con los otros animales que quedan muchas veces a su suerte, por ejemplo, en planteles productivos, en centros de rehabilitación, en parques zoológicos, que sin lugar a duda cuentan con protocolos para reaccionar frente a desastres naturales, pero es muy poco probable que los tengan para un conflicto bélico. Y también está el caso de familias que por necesidad no pudieron llevar a sus mascotas.
Los soldados ucranianos, por ejemplo, han subido algunos registros que dejan en evidencia que los animales sin hogar se han convertido en sus compañeros durante las vigilias. Panorama incierto para el pueblo ucraniano y que sin duda repercute en sus fieles compañeros. Estamos de vuelta, les contamos que más de 400 familias se encuentran varadas en Chaitén por fallas y demoras en las barcazas que llegan al continente. En su mayoría son turistas que llevan más de 3 días intentando volver a sus ciudades de origen. Denuncian total abandono de las autoridades pertinentes y hasta falta de alimentos. Estamos 3 días acá, mañana va a llover mucho más de lo que llueve todos estos días, ya si no nos queda nada de comida casi. Estamos colapsados. A esta realidad se han tenido que enfrentar todos quienes llegan hasta Caleta Gonzalo en Chaitén. Cientos de vehículos se encuentran varados en este lugar de embarque de los ferries que contemplan este trayecto bimodal de la carretera austral. Desde el miércoles 23 están esperando poder alcanzar una barcaza que les permita seguir su viaje. No hay solución de nada, la gente ya está colapsando. Por favor, necesitamos toda la ayuda posible. Todo se debería al desperfecto en una de las embarcaciones, alterando así la continuidad del servicio. Una situación sumamente preocupante, puesto que hay familias con niños y lamentablemente cada vez se vuelve más complicado conseguir alimentos. Llevamos 3 días aquí sin comida, con poca agua. Lamentablemente el restaurante que está aquí es súper caro y no vamos a estar viviendo 3-4 días con puro kuchen de manzana porque no corresponde. No hay ningún orden acá, estamos esperando y no tenemos nada más que comer. Necesitamos ayuda, que nos traigan alimento por último si no nos dejan pasar. Acusan que el servicio ni siquiera está funcionando para quienes ya tenían los tickets comprados con antelación. Y desde la empresa marítima Somarco no dan ningún tipo de respuesta ni solución. Si salimos de acá, perdemos nuestros puestos, ¿cierto? Y se sigue acumulando gente, más la gente que viene con sus tickets, entonces ya está muy complicado venir para acá. Estas son las condiciones que todos están durmiendo. Todos los vehículos, porque no se pueden poner carpas, no se puede nada. Estas son las condiciones de los baños para toda la gente que está esperando. Intentamos hablar con la empresa para saber por qué no están funcionando las barcazas y qué soluciones se les dará a los pasajeros. Sin embargo, no tuvimos respuesta alguna. No hay solución de nada. No sabemos. Llegamos hoy día en la mañana y no había pasado gente de ayer, así que no sabemos. Está complicado. Gente toda duerme dentro de sus vehículos porque no pueden poner carpa por el tema de la lluvia. Ahora escampó un poco. No hay ni una autoridad que se hace presente. Registros que dan cuenta de la intranquilidad de aquellos que estaban por finalizar sus vacaciones y que no han podido completar su viaje por el no funcionamiento de un servicio esencial de transporte. Bueno, y el Servicio Médico Legal determinó que el cuerpo encontrado en Quintero este jueves corresponde al del empresario Pedro Carrión. Mientras tanto, durante esta jornada se va a llevar a cabo la formalización del segundo detenido. El confuso caso de Pedro Carrión ya da las primeras luces que permita su esclarecimiento, luego de haberse concretado un segundo detenido durante las últimas horas. Pudimos establecer a esta otra persona que junto al otro detenido participaron en el secuestro y posterior homicidio de don Pedro Carrión. Y confesó el lugar de los hechos y fueron allá y hallaron un cuerpo, en cual ahora le tienen que hacer pericia. Estos hombres fueron enviados por alguien más y ese alguien más nosotros como familia sabemos quién es alguien peligroso. José Luis Yáñez y Pablo Solís Castro, ambos detenidos por su presunta vinculación en la muerte del empresario de Recoleta. Sujetos que fueron identificados mediante datos de señales telefónicas, la última en Quintero. Pero no solo eso, ya que las indagatorias del Servicio Médico Legal en relación al cuerpo encontrado en el patio trasero de una masandería indican que la identidad de este corresponde a Carrión. Seguramente la investigación ya ha determinado quiénes son los autores materiales del hecho. Probablemente hay más personas involucradas porque en general este tipo de delitos no se comete por una o por dos personas, sino que necesitan más colaboración. Eso es lo que justamente piensan los familiares de Carrión, y en ese sentido es que contrataron a peritos particulares para ayudar a las indagatorias de la Fiscalía. Nosotros creemos que evidentemente hay más personas que participaron en el delito. Hoy en día se está tratando de analizar en lo posible qué es lo que ocurrió en el lugar en Quintero donde se encuentra el cuerpo de Pedro Carrión enterrado.
y ver qué otros participantes hay, qué pasa con las personas de la casa, de los dueños del inmueble, qué noticias tenían respecto del entierro del cuerpo en el lugar. Mientras queda establecer a nuevos presuntos involucrados, la familia Carrión realizará el funeral de Pedro luego de semanas sin dar con su paradero. En paralelo, este domingo 27 será la formalización del segundo detenido, en donde se conocerá información relevante que busque resolver este confuso caso. Bien, y esta audiencia de formalización de cargos está en desarrollo por el delito de secuestro con homicidio y los detalles, lógicamente, en nuestra edición central. Tras varios meses ausente, el virus de la influenza se encuentra nuevamente circulando en nuestro país. En esta ocasión se adelantó de su temporada normal, que es el invierno. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo evitar contagiarse? Lo vemos. Predominante en el invierno y casi no vista estos últimos años por la presencia del coronavirus en el país. Hablamos de la influenza, una enfermedad respiratoria que normalmente aparecía en la temporada más fría del año. Sin embargo, este 2022 el panorama cambió. Según el Instituto de Salud Pública, este verano ya se ha evidenciado la circulación del virus, lo que ha provocado un alza anormal de casos. ¿A qué se debe este fenómeno? Se explica con la apertura, ¿no es cierto?, fundamentalmente frente a la pandemia, que comienza con la apertura de las fronteras, los viajes al exterior, y donde muchas personas van a países donde están en invierno, ¿verdad?, y hay circulación de la influenza, y al retornar a Chile, portan el virus. Influenza desde el extranjero, pero no sería la única explicación. A este cuidado que teníamos, ¿cierto?, en la medida de prevención para el coronavirus, nos hicieron que también hubiera menos circulación de los virus respiratorios. Por lo tanto, se desplazó la aparición de muchos de los virus respiratorios. Un virus que afecta principalmente a niños menores de 5 años, adultos mayores y también a embarazadas. Por eso es que desde el Ministerio de Salud ya preparan el calendario de vacunación contra la influenza, en un proceso que comenzará la segunda semana de marzo con los profesionales de la salud. La vacuna contra la influenza y la vacuna contra el coronavirus se puede colocar en el mismo momento, es decir, el mismo día. La diferencia es que tiene que ser una vacuna en cada brazo. Les adelanto esto, el 7 de marzo vamos a comenzar con la vacuna contra la influenza. De todas formas, y además de la vacunación, la recomendación para evitar los contagios son las mismas que para el coronavirus, ya que también se transmite por vía aérea. Los expertos coinciden en que este invierno la influenza estará más presente. Uno de los factores de riesgo de transmisión de virus respiratorios es el hacinamiento o la falta de ventilación, porque uno está en lugares cerrados porque hace frío y así se transmiten más rápido. Llamado a vacunarse y a mantener las medidas sanitarias es la recomendación de los expertos, todo de cara a lo que podría ocurrir en el invierno. Un consultorio de la comuna de Estación Central lleva casi una semana sin internet. Los funcionarios denuncian que desde hace más de un año les están robando los cables de telecomunicaciones, por lo que decidieron irse a paro. Las querellas y denuncias por daño intencional superan los 5.700 en los últimos 3 años. A plena luz del día y mientras eran captados por Casa Noticias, estos 3 sujetos roban varios metros de cableado de telecomunicaciones en Puente Alto. Tomaron todo lo que pudieron y poco les importó que otros peatones los vieran. Ya con la carga a bordo, huyeron del lugar. Robos de cables que dejan a vecinos sin internet por largas horas. Fue justamente esto lo que pasó en el CESFAM de Estación Central. Los frecuentes robos de cables los dejaron sin poder acceder a las fichas clínicas y todos los servicios del sistema de salud, por lo que tomaron la decisión de irse a paro. Nosotros trabajamos, todos nuestros pacientes los manejamos a través de un software. Así es que sin internet es que no podemos atenderlo porque tenemos que conocer la historia clínica, no podemos atender a una persona sin tener toda su historia. Acusan que desde hace un año les roban los cables que les suministran el servicio de internet, hecho que en las últimas semanas se ha vuelto más frecuente. Hoy demandan una pronta solución al problema. El cableado fue robado el sábado y desde el sábado en la noche, domingo, estamos sin internet acá. Que no tienen internet y que, bueno, yo venía a buscar unas horas para mi bebé, tiene 3 años, y se perdió la ficha, tengo que venir el lunes, me dijeron. ¿Va a tener que pedir permiso en su trabajo? Sí, vuelta de nuevo a pedir permiso para venir de nuevo a sacar una hora.
después permiso para que te atiendan. Desde el municipio de Estación Central indicaron que están trabajando para detectar a los responsables a través de las cámaras de monitoreo y reforzando la presencia de seguridad en el sector. Robos que incentivaron querellas y denuncias por daño intencional a la infraestructura de telecomunicaciones. Estas ya superan 5.700 en los últimos 3 años. Invitar a todos los que nos están viendo a denunciar los hechos de cortes de infraestructura de servicios de telecomunicaciones, no solamente el teléfono de Carabineros o la PDI, sino que al mismo teléfono de Subtel, 813-1313. No puede un servicio de urgencia que funciona a las 24 horas estar paralizado por falta de internet, porque acá se atiende a una gran población de adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Y es que desde la Asociación Chilena de Telecomunicaciones indican que los robos se deben al alto precio del metal. Esto ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables y falsifican los documentos para su exportación. Hecho que incluso ha dejado víctimas fatales cuando el 25 de enero un sujeto murió electrocutado al tratar de robar cables desde una cámara subterránea en Quinta Normal. Bien, 2 de la tarde con 22 minutos, vamos a hacer una pausa. Hay 26 grados a esta hora en Santiago, se esperan 29, esa es la proyección que se ha realizado para esta jornada. Cielo despejado, una tarde medianamente calurosa, se esperan altas temperaturas sí para los próximos días. Martes, miércoles podría llegar incluso a los 32. Hacemos un alto con esta imagen desde el Cerro San Cristóbal y ya regresamos con más informaciones. Bien, último fin de semana de febrero, comienzan ya a terminar estas vacaciones, el verano. Hay muchas familias que comienzan a retornar, además van a iniciar esta semana en sus trabajos. Vamos a tomar contacto con Pedro Garrido, quien se encuentra en Viña del Mar y nos cuenta de este retorno ya para muchos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pato? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, último fin de semana y este es el panorama que se está viendo acá en la playa El Sol y playa Acapulco, específicamente acá en la ciudad Jardín. Ya muy poca gente está quedando en el borde costero, se espera un importante aumento dentro de las próximas horas. A eso de las 5 de la tarde también ya comienzan a retirarse las personas, pero antes de eso bajan unos momentos a la playa para poder disfrutar de las últimas horas y de los últimos piqueros, por llamarlo de alguna forma, acá en el borde costero de Viña del Mar. Un importante aumento se registró en el mes de febrero respecto al número de visitantes e incluso, según las estimaciones, se acercó bastante a lo que podría ser un fin de semana pre-pandemia. No un fin de semana de verano, pero sí un fin de semana pre-pandemia, según ha sido precisado. Conversamos con algunos de los visitantes, conversamos con vecinos quienes llegaron hasta el borde costero, quienes muchos de ellos ya comienzan su operación retorno. Pasemos a revisar qué nos comentaban. Disfrutando los últimos días antes de devolverse. Así es, sí. Disfrutando mucho de la comida, del vino, pisco. Ahora, consulta, para devolverse tienen que volver a hacer la misma cantidad de PCR. No, ahora Argentina no requiere PCR para reingresar al país, así que es un poco más sencillo. Esta noche nos devolvemos, hemos estado 2 días y medio en Limache, aquí, haciendo unos trabajos para la Universidad de Chile. O sea, han sido días de descanso y ya tienen programado el retorno. Sí, y todavía tenemos todo el día para disfrutar. Vamos ahora a la feria a comprar N cosas. Te recuerdo. Me encanta, tiene mucha vida. Día agradable. Ah, sí, excelente, el sol, todo se confabula para que el día sea excelente. Ahora preparándose para el retorno por la carretera. Ah, bueno, sí, para regresar a Santiago, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos algunos de los relatos de turistas y visitantes quienes han llegado durante las últimas jornadas a disfrutar de estos últimos días de verano, que si bien es cierto, cronológicamente, recordemos, quedan aún varias semanas de verano. De igual forma, el mes de febrero marca un quiebre acá en el litoral central, porque comienzan las clases, también comienza lo que es la responsabilidad laboral de muchas personas, por lo tanto, hasta febrero, en líneas generales, se disfruta el verano acá en el borde costero, salvo algunos rezagados que son los viudos de verano que permanecen hasta la quincena de marzo. De igual forma, se ha notado un importante incremento de visitantes, lo mencionábamos incluso emulando lo que podrían ser fines de semana pre-pandemia, esto principalmente vinculado a lo que es el rubro gastronómico y también la ocupación hotelera, que tuvo un importante incremento desde el inicio de este verano a lo que podría ser esta última semana de febrero. Conversamos con el gerente general de la Corporación Regional de Turismo, que también nos hacía un prebalance de esta época estival.
Si bien ya estamos trabajando en la medición final de la temporada estival dentro del barómetro regional desarrollado junto a la Cámara Regional de Comercio, Cernatur y nuestra corporación, ya podemos ver que las cifras de ocupación hotelera han sido positivas en esta temporada, superando las del año pasado y acercándose cada vez más a las cifras prepandémicas. Esto gracias a los visitantes nacionales principalmente, provenientes de la región metropolitana, regiones vecinas e incluso dentro de nuestra misma región. Otro fenómeno importante a destacar es que la ocupación durante esta temporada fue bastante homogénea dentro de toda la región, con una leve tendencia al litoral norte. El llamado también es a seguir prefiriendo Valparaíso región, para todos los que aún no han podido tomar sus vacaciones, quieren extenderlas o prefieren salir en otras fechas. Bueno, lo escuchábamos ahí en declaraciones del gerente regional, que si bien es cierto, el visitante promedio no llegó tanto a Viña del Mar o Valparaíso, sí lo hizo, por ejemplo, el sector del litoral de los Poetas o también el sector del litoral norte, donde se notó un importante aumento de visitantes durante las últimas semanas. En materia general, en líneas nacionales, en más de 350.000 vehículos se espera arriben durante las próximas horas a la región metropolitana por las distintas carreteras. De estos, ya cerca de 230.000 han ingresado durante las últimas horas, en declaraciones de Carabineros, según ha sido comentado durante esta mañana, y no se descartan iniciar otro tipo de protocolos para evitar las habituales congestiones vehiculares, sobre todo en la ruta 78 y en la ruta 68. Pasemos a revisar parte del balance que hace Carabineros. Hasta las 11 de la mañana hemos tenido un regreso de 234.000 vehículos aproximadamente que han ingresado a la región metropolitana, relacionado con 244.000 vehículos aproximadamente que salieron el día acumulado desde el día viernes hasta el día domingo. Ya la proyección que hizo la autoridad es de que iban a regresar unos 350.000 vehículos aproximadamente, y en ese sentido hoy día domingo a las 16 horas esperamos el aumento de los flujos vehiculares de acuerdo a lo que está proyectado. Ya tenemos servicios implementados en todas las rutas, en todas las autopistas de la región metropolitana y a nivel nacional, y proyectamos que a las 16 horas con este aumento de flujo existe la posibilidad de que tengamos que implementar las medidas de mitigación del 3x1 en la ruta 68 y en la ruta 78. Bueno, Pedro, acá el comercio está sacando aparentemente cuentas alegres luego de varios meses producto de la pandemia donde no habían podido funcionar. El verano pasado ni hablar, y se espera para esta tarde que siga aumentando el retorno a la región metropolitana. Si nos pueden mostrar ahí, contar además cuál es la situación a esta hora. Ha bajado drásticamente la cantidad de personas de todas maneras en la playa con respecto a ayer. Exactamente, podemos apreciar en las imágenes de Iván Guerrero cómo ya se notan una baja considerable de... Bueno, tenemos ahí claramente una dificultad con el micrófono. Vamos a ver ahí si podemos mejorar esa comunicación. Y la imagen es evidente. Ya muchas personas han comenzado a finalizar estas vacaciones. Ya se viene marzo, el próximo miércoles el retorno oficial a clases. Por lo tanto, ya es por esa razón que muchos han finalizado oficialmente sus vacaciones este último fin de semana de febrero, ya para retornar al trabajo o para algunos iniciar también las clases durante esta semana. Con esta imagen entonces en directo desde Viña del Mar, hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso con más noticias. Buenas tardes. Bueno, de esta manera comenzamos a cerrar este informativo, 2 de la tarde con 57 minutos. Vamos a cerrar con imágenes de Kiev. Esta es la situación a esta hora en la capital ucraniana. Horas cruciales de negociación. Se han vivido horas, momentos de alta tensión en medio de este conflicto, en este cuarto día de invasión rusa. Ucrania ahí ha confirmado entonces que enviará una delegación a la frontera con Bielorrusia para iniciar conversaciones y negociar con Moscú. Este encuentro tendrá lugar mañana. Lógicamente vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, de lo que acontezca además durante las próximas horas en Ucrania. Cerramos con estas imágenes. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas tardes.